Llegados a este punto, ya vimos básicamente qué es un control, un sistema de control a lazo cerrado, un sistema de control realimentado. Vimos su formalismo matemático, vimos cómo se puede modelar una planta, al menos una planta simple, para poder analizarla dentro de un lazo de control. Vimos el cálculo del error en régimen permanente y también vimos cómo utilizar controladores del tipo proporcional integral derivativo. Si bien la teoría del control nos proporciona herramientas para diseñar otros tipos de controles o incluso los mismos PID de manera muy sofisticada, excede al alcance de este curso, por lo que vamos a ir a utilizar o vamos a repasar algunas reglas de un método de ajuste que a priori no hace necesario tener conocimientos sobre sistemas de control ni teoría de control. Estos métodos, que son dos, se conocen como los métodos o reglas de Sigley y Nichols. Sigley y Nichols eran dos autores que publicaron un trabajo en los años 40 para ajustes de PID. Y la relevancia de ese trabajo está en que es el día de hoy, más de 70 años después, que siguen vigentes y se siguen usando en la práctica. Los métodos de Sigley y Nichols, ya les dije, son dos. Vamos a ver cada uno de ellos. El primer método, el método 1, también conocido como método a lazo abierto, se utiliza cuando tenemos una planta que es de tipo desconocida, que no tenemos modelo, pero que presenta una respuesta a lazo abierto como la que se ve en la figura, ¿sí? Cuando digo una respuesta a lazo abierto, significa que yo tengo mi planta, el proceso que sea. En general, este tipo de respuesta se obtiene en plantas de tipo de naturaleza más bien química, donde aplicamos un escalón en la acción de control y lo que vemos en la salida IDT es una respuesta en forma de S o sigmoidea, también como se la conoce, con esta forma. En general son plantas que no tienen ni polos complejos conjugados, o sea raíces complejas conjugadas en el denominador, ni integradores. Son generalmente plantas con comportamientos de este tipo, con un retardo, E a la menos LS es el modelo de un retardo en el dominio de Laplace, y una constante de primer orden o polo dominante. Si nuestro proceso a controlar presenta una respuesta de este tipo, se hace un ensayo, o sea, con total desconocimiento del modelo teórico, se hace un ensayo de la planta, se aplica un escalón, se releva la curva y en función de la curva se caracterizan estos dos valores, el valor de retardo L y la constante de tiempo T. Una vez que tenemos estos dos valores, vamos a una tablita que es la que está aquí, que no es necesario memorizar porque es una tabla que vamos a encontrar en cualquier apunte de control o de manual de ajuste de PID, que con esos dos parámetros nos permite ajustar los coeficientes, ya sea para un control puramente proporcional, para un control proporcional integral o para un PID completo. ¿Sí? Entonces, fíjense que este método no requiere ningún conocimiento técnico sobre la planta, simplemente requiere hacer un ensayo, medir dos valores y ajustar los coeficientes con esos dos valores. Obviamente después es posible que sea necesario un postproceso, una post-sintonización de esos valores para obtener una respuesta bien fina. Pero esto nos permite ponernos en un punto de trabajo y aproximar los valores de los coeficientes sin ir probando al azar como hicimos en los ejemplos que vimos en el video anterior. El otro método de Sigley y Nichols, conocido como método de lazo cerrado, se aplica cuando tenemos una planta que se puede realimentar y hacer oscilar. Entonces tenemos una planta cuyo modelo desconocemos, GP, se realimenta y aquí en el controlador se coloca una ganancia. Y lo que hacemos es empezar a aumentar esa ganancia hasta hacer oscilar la planta. O sea que la salida I oscila, como se veía aquí en la gráfica. Cuando digo oscilación me refiero a una oscilación sostenida. Oscilación sostenida significa que tiene un periodo o frecuencia constante y una amplitud constante. O sea, esta senoide ni aumenta de amplitud, o sea, diverge, ni se reduce, converge. Cuando logramos ese punto, que corresponde a una ganancia muy precisa, que le vamos a llamar ganancia crítica, justamente lo que hacemos es medir el periodo crítico TC, y medir la ganancia, KP, que la vamos a llamar
ganancia crítica, o KCR, perdón, ganancia crítica. Con esos dos valores vamos a esta otra tabla que es diferente a la anterior y ajustamos nuestro control P, nuestro control PI o nuestro control PID. Nuevamente, lo mismo que antes. Este ajuste es un ajuste grueso que después eventualmente requerirá de una sintonización fina manual. Este tipo de métodos a lazo cerrado, el método 2 de Ziegler-Nichols, es por ahí más ampliamente usado que el 1. Hay muchas más plantas que responden a una oscilación a lazo cerrado que a una respuesta sigmoidea a lazo abierto. No se puede aplicar en cualquier planta, hay plantas donde hacerla oscilar significa por ahí destruirla. Como decía un viejo profesor mío, no es un método que utilizaría en una central nuclear, está claro, ni en ninguna planta que pueda dañarse por oscilar. Pero en plantas donde una oscilación breve sea tolerable, se puede aplicar. Aquí tenemos ejemplos simulados, no son de plantas reales, pero para que vean más o menos cómo queda la respuesta de un lazo cerrado cuando aplicamos los métodos de Ziegler-Nichols. Esta es una planta que tiene una respuesta con una característica de tipo retardo más una constante de tiempo simple. Una vez hecho un ensayo numérico, se obtienen T y L y con eso ajustamos los valores según la tablita de Ziegler-Nichols. Y aquí tenemos la respuesta de un lazo de control con un control P, con un control PI y con un control PID. Fíjense que, bueno, como era de esperar, el control P tiene un error en régimen permanente, no llega a 1. El control proporcional integral sí converge al valor exacto. Y el control PID también, y lo hace con más velocidad. Fíjense que crece y se establece más rápido, pagando el precio por ahí de un poco más de sobrepaso. Eventualmente aquí lo que falta es el ajuste manual, el retoque de alguno de estos coeficientes para poder achatar este sobrepico o aumentar esta velocidad o lo que creamos necesario. Aquí tenemos otro ejemplo del método 2 de Ziegler-Nichols. Se simuló en forma numérica esta planta, se la hizo oscilar, se midió su ganancia crítica 60, el período, con eso se ajustó la tabla y se simularon los resultados. Fíjense que la respuesta que se obtiene con el PID es parecida aquí a la que tuvimos con esta otra planta, ¿sí? A pesar de ser dos plantas totalmente distintas y dos procesos que podrían no tener nada que ver. Pero eso lo que nos da una idea es que el ajuste por Ziegler-Nichols genera respuestas tipo que son todas bastante parecidas, ¿sí? Lo cual nos da a priori a entender qué es lo que podemos esperar. Entonces, así como repaso o resumen de Ziegler-Nichols, podemos decir que es un método que ha sido ampliamente usado desde la década del 40 hasta el día de hoy, continúa vigente como receta fácil de ajuste de control a nivel industrial. Se puede usar en plantas con dinámica conocida porque ahí podemos calcular con mucha exactitud los coeficientes sin tener que iterar. Pero también, digamos, si conocemos la dinámica de la planta, también podemos aplicar otras técnicas de control diferentes que por ahí podrían llegar a obtener mejores resultados. La verdad es que el PID muestra todo su potencial cuando tenemos plantas con dinámicas desconocidas o con funciones de transferencia muy complejas que son muy difíciles de evaluar, ¿sí? Porque en este caso el desconocimiento de la planta o la complejidad la reemplazamos con un ensayo y con una caracterización rápida. Tiene sus límites, sí, no se puede utilizar en plantas con características integradoras, o sea que tienen polos en el origen por naturaleza, ya que no tienen ni respuesta al escalón con forma sigmoidea, ni se pueden hacer oscilar ese tipo de plantas. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema, una limitación. La respuesta al escalón que se obtiene con sistemas que utilizan controles ajustados por Ziegler-Nichols presentan siempre sobrepasos de en torno al 10 y al 60%, con un promedio de 25%. Eso después deberá reajustarse en función de las especificaciones de nuestro control. Y como les decía anteriormente, sirve para hacer un ajuste grueso y a partir de allí se pueden hacer ajustes finos manual en función del conocimiento del proceso o de la experticia del operador.
Finalmente, como para cerrar y como para completar esta pequeña receta que hemos visto de ajuste, aquí tenemos en la gráfica un ejemplo de una respuesta típica de un sistema de control a lazo cerrado con una planta desconocida y un control PID. Vamos a obtener, si está bastante bien ajustado el controlador, o sea, utilizando Seagate-Nicol, seguramente vamos a obtener algo que tiene un sobrepaso y una lenta convergencia. Aquí se pueden definir algunos parámetros de interés que caracterizan la respuesta, ¿sí? Más o menos los indicadores importantes aquí son el tiempo de crecimiento T sub R, que es el tiempo que tarda el sistema de control en partir desde la condición de inicio 0 hasta el valor objetivo. El sobrepaso, que es cuánto se pasa de largo la respuesta de la salida respecto al valor objetivo. ¿Sí? Es este sobrepico que tenemos aquí. El tiempo de establecimiento, que es el tiempo que tarda la respuesta del lazo realimentado en converger dentro de una banda que puede ser del 5, de más menos 5 o más menos 2%, dependerá de la especificación del problema. ¿Sí? O sea, el tiempo que tarda esta curva en converger dentro de esta banda y no volver a salir, eso es lo que se llama tiempo de establecimiento. ¿Cuánto tarda el control en considerarse que ya está asentado? Y finalmente el error en régimen permanente que ya vimos en uno de los videos anteriores. Y aquí vemos cómo cada coeficiente del control PID influye en estos 4 parámetros. Por ejemplo, el coeficiente proporcional, la ganancia, en función de su valor, si aumentamos la ganancia, el tiempo de crecimiento disminuye. Ya lo habíamos visto en los ensayos, los primeros ensayos que hicimos con controles proporcionales. Aumentar la ganancia era aumentar la velocidad. Y también aumentar la ganancia significaba aumentar el sobrepaso. ¿Sí? Entonces, una buena, el tiempo de crecimiento disminuye, el sistema es más rápido, pero el precio a pagar es que este sobrepaso empiece a incrementar. El tiempo de establecimiento no se ve afectado casi, y el error en régimen permanente disminuye. Como también lo vimos en la parte de error en régimen permanente, que mayor ganancia significaba menos error. El coeficiente integral tiene poca influencia en el tiempo de crecimiento, perjudica el sobrepaso, o sea, un coeficiente integral grande aumenta el sobrepaso. Digamos, de cierta manera, aumenta la inercia del sistema. El tiempo de establecimiento aumenta, ¿sí? Como ahora tenemos un integrador que está acumulando, tarda más tiempo en converger, ¿sí? Y lo bueno es que sí nos elimina el error en régimen permanente, como ya lo hemos visto. Y por último, el término derivativo tiene poca influencia en el tiempo de crecimiento, disminuye el sobrepaso, disminuye el tiempo de establecimiento y tiene poca o nula influencia en el error en régimen permanente. Aquí podemos ver ahora, digamos, en una situación en la cual tenemos que ajustar un sistema de control, qué peso darle a cada coeficiente. Si lo que quiero es bajar el tiempo de crecimiento, tengo que darle más ganancia. Si necesito tener error nulo, tengo que darle un término integral. Si lo que quiero es achicar el sobrepaso, y seguramente deberé darle, digamos, más valor a la parte derivativa, o si quiero reducir el tiempo de establecimiento. Y aquí empieza a jugar el equilibrio. Según como ponderemos y empecemos a darle más o menos a cada uno de estos coeficientes, vamos a tener una respuesta que será más parecida a esta, o será más empinada, más achatada, con más o menos oscilaciones, que convergerá más rápido, etc. ¿Sí? Pero digamos, teniendo las reglas de Seagate-Nichols para el primer ajuste y esta tabla como para orientarnos en un ajuste fino, nosotros podemos darle al control PID la respuesta deseada o ajustarla a las especificaciones de nuestra planta, de nuestro proceso, ¿sí? Insisto, hay cosas que, por ejemplo, el sobrepaso, aquí es simplemente un pedazo de curva que vemos, pero en la realidad, si este proceso representa un nivel en un tanque, por decir una cosa,
significa agua que está superando o líquido que está superando el nivel. Y si esto es presión, significa una caldera que está pasándose de presión. Entonces, este tipo de cosas son importantes. Un comportamiento oscilatorio implica actuadores que están jugando y sometiéndose a esfuerzos permanentemente. ¿Bien? Pero bueno, con esto terminamos la parte teórica, la base teórica de esta unidad de sistemas de control. Terminaremos de afianzar estos conocimientos con el trabajo práctico, en donde justamente partiremos del modelo de una planta y trabajaremos con Sigren-Nichols y ajuste manual para hacer que esa planta se adapte a ciertas especificaciones de trabajo.